Hola, buenos días. Hola, Ezequiel. Buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Me recuerda? Ahora mismo no, Ezequiel. ¿De aquí de los directos? Ah, que pasa mucha gente por aquí, Ezequiel. Siento si no me acuerdo. Buenos días. Gracias, Cristina. Feliz viernes. A ver, vamos con ello, Leonesa. A ver, no entendí la respuesta sobre lo que te comenté. Me lo vas a tener que refrescar. Tengo la memoria, pues la que tengo, limitada. ¿Vale? Perdonadme si algo no me acuerdo, bastantes cosas tengo en la cabeza y pues se me van yendo. A pesar de todo, pues eso, hago lo que puedo. Tened en cuenta lo que supone tener a veces 6 pacientes o 7 en un día, con todas las historias que cada uno de ellos cuentan, aparte de los directos, que en los directos también son muchísimas preguntas, todo se complica muchísimo en la cabeza. Tenedlo en cuenta, ¿vale? ¿Ha ido a terapia algún presentador de noticias de los que apoyan toda la delincuencia? Pues aquí no, a mi consulta no, pero es posible. ¿Te acordás que te dije que te dejaría un mensaje? ¿Puedo dejarte después y que me escribas? Si es muy largo, Ezequiel, probablemente no pueda contestar porque tengo muchos mensajes. No solo en TikTok, sino que en Instagram tengo muchos seguidores y me escriben mucho. Entonces, Ezequiel, si me puedes escribir por aquí, te contesto lo que pueda, evidentemente, y, y a través de este espacio, que al final lo abro para eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, ten en cuenta que si me pusiera a responder todos los mensajes que me envían, que los hago, lo voy contestando poco a poco, pero a veces tarda un tiempo en contestar. Pero tardaría otra hora más, que no me permitiría. No podría estar otra hora más contestando mensajes, por ejemplo. Entonces por eso abro este espacio, para poder contestar aquí todos los mensajes que pueda, pero por privado no podría mantener una conversación durante 30 minutos, por ejemplo, respecto de esto. ¿Entiendes un poco por el motivo también por el que abro este espacio? ¿Se tarda en salir de problemas de ansiedad y pánico? Se tarda en salir habitualmente unos 2 meses o 3, no más. Si en 2 o 3 meses no se sale, algo se está haciendo mal. Hola, Hugo. El tema es la psicología en general. Soy psicólogo y puedes hacer cualquier tema. También estoy en YouTube, por cierto, en directo. Y a los que estáis en YouTube, también estoy en TikTok, que es donde habitualmente suelo hacer los directos. Solo que ahora también me he planteado hacerlo en YouTube directamente. Así que puedes hacer cualquier pregunta. Claro, necesitas ayuda, Ezequiel. Si tienes ansiedad y tan concretamente ataques de pánico, necesitas tratamiento psicológico. En la misma, Claudia. Claro, con lo cual esto está generando otro problema más que se añade al anterior, que es agorafobia. No sales de casa por miedo a tener ataques de pánico en un contexto donde no puedas escapar. Fijaos qué pregunta tengo por aquí más interesante. ¿Qué piensas de la psicología en las religiones? ¿Algún estudio hay de esto? Y me ha parecido muy interesante. Hay psicología de, bueno, digamos, de los procesos psicológicos que suponen también las religiones. Se ha estudiado, por ejemplo, el catolicismo. Y yo recuerdo un estudio que alguna vez lo he mencionado, de personas católicas que se supone que tendrían, hola Teresa, buenos días, se supone que tendrían menos miedo a morir. O es la hipótesis de trabajo a la hora de hacer ese estudio. Lo que pasa es que no fue así. No fue así para todos. Muchos sentían paz a la hora ante la idea de morir y otros sentían más bien lo contrario, ansiedad, por ese concepto de el purgatorio que tiene el catolicismo.
porque no se va al cielo o al infierno, sino que se va a ese espacio donde a uno se le juzgan sus pecados, que es el purgatorio. Con lo cual, la gente que estaba cercana a la muerte tenía, algunas de ellas, no todas, un porcentaje cercano al 30%, si no mal recuerdo, que tenían miedo a morir. Tenían miedo al juicio del purgatorio. Claro, todo esto está en torno a ese concepto católico de la culpabilidad, casi como motor de la religión. Eso es un problema para estas personas. Es decir, se supone que tiene que dar paz, pero no en todos los casos. Es decir, también la psicología estudia todos esos procesos psicológicos de las personas religiosas. Pues ahora mismo me han preguntado sobre las religiones y estoy intentando aportar un poco de contexto científico. Que entiendo, Hugo, que no me preguntas mi opinión al respecto, ¿no? Entiendo que me preguntas como psicólogo, ¿verdad? En estos tiempos muchas personas sufren por las influencias de las religiones que manipulan la fe de las personas y las esclavizan. Claro, no lo sé si las esclavizan o no, pero sí entiendo los procesos por los cuales una persona mayor, por ejemplo, que está próxima a la muerte, se puede sentir muy bien si piensa que que no lo van a juzgar, que lo ha hecho bien en la vida, pero es que es difícil. Es muy difícil escaparse de ese concepto de culpabilidad, porque al final todo el mundo hemos cometido errores. Si uno no se escapa de eso, si uno no, a través del confesionario, no escapa de eso, pues va a sentirse muy culpable por aquellas cosas que no ha hecho bien. Y pues en este caso, incluso la ansiedad antes de morir, cuando en realidad la religión debería de aportar, se supone, lo contrario. Muy curioso este estudio, ¿eh? Lo recomiendo. Luego a ver si lo encuentro y lo paso. El máster, Nayara. ¿Se medica hasta poder salir? Sí, pero Ezequiel, la medicación para la ansiedad, todas esas benzodiazepinas, todos esos fármacos ansiolíticos, no te ayudan a aprender a nada, porque lo que te enseña la terapia psicológica es precisamente el qué te está pasando, por qué te está pasando y cómo prevenirlo. La pastilla te quita la ansiedad, te quita la reacción fisiológica, pero no te enseña nada. Entonces funciona el fármaco, claro, pero no te ayuda a salir de este problema. Llevo 3 semanas muy estable. Me doy yo misma la enhorabuena. Muy bien, Cristina. Eso que estás hablando, de darte a ti misma la enhorabuena, es eso que llamamos de toda la vida, los premios y los castigos autorregulados. Está genial. Uno debe de agradecerse cuando las cosas salen bien también. Y cuando hace sobre todo un esfuerzo porque salgan bien. No dejar pasar aquellas cosas que salen bien y que supone para nosotros un reto. No dejarlo pasar y ya está. Y luego machacarnos cuando las cosas no salen bien o cometemos un error. Cuando salen bien debemos ser capaces de decirnos muy bien hecho. ¿Sabes? No depender de los demás. Rafael también está aquí con ansiedad porque es lo más frecuente. Como siempre he dicho, hay el 20% en la sociedad entre depresión y ansiedad, que eso supone muchísimas personas, millones de personas en España, y es lo más frecuente. ¿Se sale de la ansiedad? Sí se sale. No, Hugo, yo no soy creyente, yo soy ateo. Y no tengo ningún problema en decirlo. Buenos días, David. ¿Qué piensas de las autolesiones? Las autolesiones son para esos trastornos, como por ejemplo, no solo, pero entre ellos el TLP, el trastorno límite de la personalidad, supone una salida, digamos, menos grave que la otra salida, que es el quitarse la vida. Si alguien con una intensidad emocional muy fuerte no consigue desprenderse de esa cantidad de energía que producen las emociones, de tanta intensidad, de pronto se autolesiona y siente calma, siente alivio, encuentra en las autolesiones una vía, desde luego no es la mejor, pero encuentra una vía de solución a su problema. Con lo cual acaba generalizándose esa conducta para el futuro. Y eso desde luego hay que solucionarlo.
Pero ¿entiendes la funcionalidad, Luciérnaga? La funcionalidad que tienen las autolesiones como medida entre lo peor y lo mejor. Desde luego no va a ser jamás la forma más, digamos, saludable de actuar. Pero tenemos que intentar entender por qué se hace eso. A ver, voy a poner el chat aquí en el portátil, que si no, tengo que estar tocando el móvil. El tema de las... a ver. Ya ves, MC Gameplays, que hablamos un poco de todo. Son preguntas de psicología y, bueno, voy respondiendo a todo lo que... todas las dudas que tiene la gente, las inquietudes respecto de la psicología. Y estoy aquí todos los días, a las 10 de la mañana, por si te interesa pasarte por aquí de vez en cuando, o bueno, en aquellos momentos en los que tengas dudas sobre ello. A ver que conecta aquí el chat, que si no me vuelvo loco en el móvil. Gracias, Nati. Por cierto, si está por aquí, ahora mismo no recuerdo, perdonad mi memoria, hago siempre lo que puedo. Si está por aquí la persona que ayer preguntó sobre la agresividad, por favor, que me lo diga, porque a mí me viene genial que preguntéis cosas, porque yo luego, pues mira, aquellas cosas que tampoco me acuerde del todo, que tenga noción de dónde está eso, en qué lugar, de mis apuntes, etcétera, bueno, pues lo reviso luego y me viene muy bien. He estado revisando esos modelos de la agresividad y me gustaría, si está la persona que preguntó ayer por ello, bueno, pues comentarle alguna cosita. Maravilla creo que fue una de ellas, pero no fue quien preguntó, si no me equivoco. A ver, necesito sacarme una pregunta y dártela a vos con mucho respeto. Sí, claro, puedes decir lo que quieras. Porque me encantaría decírtelo y saber la respuesta que tiene esta pregunta. Incluso, aunque sea una falta de respeto, te lo voy a permitir que lo digas. Aquí no hay... no cortamos la libertad de expresión. A ver. Espera, que estoy conectando el chat y voy enseguida, ¿vale? Si no... Es que aquí, si tengo que estar mirando el móvil, es más difícil. Buenos días, Marte. No sé si te lo he dicho. Ahora lo tengo aquí mejor. Es que si no, me toca estar dándole todo el rato al móvil para ver los mensajes y es un rollo. Aquí lo tengo a mano. Ok. Bueno, a ver que vea los anteriores, por cierto. Ah, ¿te vas, Hugo? Desde Argentina, pues imagino que allí serán las 5 de la mañana, por lo menos. Hugo. ¿O más? A ver, una persona... Voy contigo enseguida. MC Gameplays. Una persona que se hace una quemadura grande porque sabe que te aterran las quemaduras y quiere verte sufrir. ¿Qué sería? ¿Psicópata? Pues para empezar, Brilla 777. Habría que ver si esa definición que me propones hay parte de interpretación o parte de verdad. ¿Es que quiere verte sufrir? ¿Por qué lo dices? ¿O es más bien que se ha hecho una quemadura y tú interpretas que lo que quería era buscar el mal en ti porque a ti te aterran las quemaduras? Desde luego, si fuera así, sería posible, pero no lo sé si es así o no. A ver, ¿qué hay después de la muerte? Preguntas, ¿vale?
Esta es mi pregunta que me pregunto todos los días, pero no puedo saber la respuesta correcta. Si parece ofensivo, sensible o incómodo, pido... No, no es ofensivo. A ver, ¿qué podemos decir respecto de qué hay después de la muerte? Dado que nadie sabe lo que hay después de la muerte, ¿podemos decir algunas cosas? Sí podemos decir algunas cosas. Se ha hablado en algunas ocasiones del alma, del espíritu que sale del cerebro de alguna manera cuando el cerebro se desconecta, cuando no tiene ninguna función, cuando deja de moverse pues a nivel de líquido, cefalorraquídeo de sangre, pues en fin, cuando se muere el cerebro y los órganos que lo alimentan. ¿Qué pasa entonces? ¿Existe una posibilidad de sobrevivir a eso? ¿De existir después de eso? ¿Qué sabemos a nivel científico de eso? A ver, que haya vida después de la muerte tal y cual la conocemos, es decir, ¿tú vas a ser consciente de ti mismo una vez mueras? No. ¿Tú vas a ser capaz de pensar como piensas ahora? No, porque no tienes cerebro. Tú piensas y racionalizas y eres capaz de ser consciente de ti mismo por áreas muy específicas del cerebro, como por ejemplo el área prefrontal. Si tú no tienes área prefrontal por una lesión, un accidente o lo que sea, tú dejas de tener mucha parte de tu forma de analizar las cosas. Tú dejas de ser consciente de ti mismo. Si tienes una lesión en el lóbulo temporal donde está la memoria a largo plazo, tú dejas de saber cosas que antes sabías. Con lo cual dejas de ser tú mismo porque ahí está la personalidad, todos tus recuerdos. Es, por ejemplo, lo que pasa con el Alzheimer. Si tú desarrollas esos ovillos neurofibrilares que supone el Alzheimer en el lóbulo temporal, pierdes todos tus recuerdos y, por tanto, ¿quién eres tú? Tú no te acuerdas de, por ejemplo, tus hijos, tus familiares. Como no te acuerdas, tú has dejado de ser tú. Entonces, ¿cómo podemos suponer que una vez ya no solo muerta una parte del cerebro, sino el cerebro entero, cómo podemos suponer que estaremos nosotros después de muertos incluso? ¿Cómo podríamos imaginarlo? En cualquier caso, si existe un tipo de vida después de la muerte, no va a ser en absoluto en la forma de percibir la vida que tenemos ahora. No vamos a pensar, no vamos a ver porque no tendremos área occipital, no vamos a oír porque no tendremos lóbulos temporales, no vamos a sentir nada porque no tendremos ni amígdala, no vamos a nada de eso. Por lo tanto, si no tenemos ni memoria, ni atención, ni personalidad, ni lenguaje, ni forma alguna de pensar, ¿qué diferencia va a haber entre esa existencia y la existencia de una ameba? Pues prácticamente ninguna. Con lo cual la pregunta me parece más bien irrelevante. Si existe vida después de la muerte, esa vida se va a diferenciar muy poco de la muerte absoluta. Porque no vamos a poder sentir tal y cual sentimos ahora. Eso es lo que podemos deducir, no saber, sino deducir de los estudios que sabemos sobre el cerebro y de cómo funciona la experiencia humana. Lo que no sabemos, pues no lo sabemos, evidentemente, ¿no? Para mí el alma y el espíritu no existen, Mar. Son constructos de la mente, al igual que la propia mente, el propio pensamiento. Tú puedes creer en algo, pero eso no lo hace más real. Y lo que sí existe en el ser humano de forma innata es la tendencia a creer en cosas, la tendencia a creer en cualquier cosa, ya sea pues en una religión o en algo superior que quizás ni siquiera exista porque no hay hasta ahora evidencia de ello. En fin, es una pregunta un poco compleja, pero quería aportar un poco de conocimiento al respecto también de la ciencia, que tiene mucho que aportar. Desde luego no sabemos nada, pero, o más bien sabemos poco, pero podríamos deducir en base a lo que sabemos algunas de las conclusiones. Perdonad el rollo de este tema, que a mí en parte me interesa. Tal vez sería una manipulación referente a Brilla. A ver, imagínate que se autolesiona solo porque disfruta verte sufrir. Sí, si yo, Brilla 777, ¿cómo te llamas, por cierto? Si yo me atribuyo credibilidad a eso, porque dudo siempre de que realmente detrás haya una intención. No lo sé, pero vamos a suponer que sí. Que se autolesiona para hacerte sufrir a ti. ¿Podríamos considerar la posibilidad de que es un psicópata? Aún así, dudo, porque, claro, que se autolesione
incluso se haga daños físicos como quemaduras para hacerte sufrir, no entiendo tampoco la razón, porque puede hacerte sufrir de otras maneras, en las cuales él no sufra o ella no sufra un deterioro, porque uno no puede estar quemándose constantemente o no puede estar lesionándose constantemente porque acabaría teniendo repercusiones para su salud. Yo entiendo que al final un psicópata entiendo que tendría muchas formas de hacerte daño sin necesidad de su deterioro. Claro, porque al final cuando decimos que los psicópatas claro, hacen daño a los demás, desde luego sobre todo por buscar objetivos al final, por conseguir lo que él quiere, entiendo también que se protege a sí mismo porque no quiere ir a la cárcel, por ejemplo. Vale que no le da miedo, pero desde luego no quiere estar encerrado, por ejemplo, ¿no? Pues un poco lo mismo cuando hablamos de las consecuencias para su salud física. Yo quisiera saber si realmente es eso lo que está pasando, Brilla, o si es más bien que se autolesiona porque no lo puede controlar, que más me da a mí que es eso que otra cosa. Si habláramos, por ejemplo, de un TLP, de un trastorno límite de la personalidad, más bien se lesionaría porque no lo puede controlar y tú interpretas que lo hace para hacerte daño a ti. A mí me parece muchísimo más eso, porque que yo sepa, psicópatas que se autolesionen, he encontrado muy poco de eso en la literatura científica. Los que se autolesionan sobre todo son personas que tienen problemas psicológicos de la personalidad, pero no la psicopática, no la antisocial, sino la que tiene que ver con la regulación emocional tan fuerte, que es el trastorno límite de la personalidad. Es posible que estés interpretando que lo hace para hacerte sufrir por alguna razón, incluso aunque te lo haya dicho. ¿Qué me dices de ir a un psicólogo de pago? Pues llevo muchísimos. Leonesa, no sé si me estás pidiendo venir a mi consulta, pero porque no quiero decirte tampoco, oye, todos los demás psicólogos son un desastre, ven conmigo que yo sí te voy a curar. Claro, evidentemente yo jamás iba a criticar a ningún compañero, pero bueno, en cualquier caso, si quieres que te asista, yo estaré encantado. Por supuesto. Entonces, para ti el alma, vale, si esto lo he leído. Buenos días, Mari. Hablas desde el punto de vista de un cuerpo físico que se deja aquí. Pero el alma, claro, es que el tema está, Izarina, que el alma es un concepto que no tiene evidencia, no sabemos si existe el alma. Entonces podemos suponer en base al alma. Claro, podemos suponer, por ejemplo, en base a las hadas del bosque. Nadie sabe si existen las hadas del bosque porque nadie las ha visto nunca. Nadie sabe si existen las sirenas en el mar. El tema está en que, digamos, reflexionar y deducir o inferir cosas en base a conceptos que no sabemos si existen, porque no hay evidencia, claro, nos lleva a un punto muerto. No se puede deducir desde cosas que no tienen la evidencia. Ese es el problema con conceptos como el alma. Hola, Sandra. Aparte de psicópata, está loco. Bueno, Claudia, si lo que padece es un trastorno límite de la personalidad, quizá no. Quizá no es que esté loco, porque no lo haría para hacer daño. No lo haría desde el punto de vista del ejercicio de la crueldad. Lo haría más bien desde la falta de gestión emocional por un trastorno de la personalidad muy grave, que es el TLP. Que yo deduzco que es lo que pasa, pero no lo sé. Me faltan muchos datos para ello. Los psicópatas le tienen miedo a la policía y a la cárcel o son tan malos que no le tienen miedo. Normalmente no tienen miedo a las consecuencias, pero evidentemente ellos, si lo piensan, evidentemente no quieren ir a la cárcel, claro. Eso está claro, nadie quiere ir a la cárcel. A no ser que es que quieran entrar a la cárcel por alguna razón, en fin, a saber, ¿no? Pero no, nadie quiere ir a la cárcel, ni siquiera los psicópatas. Por eso cuando se ha visto en la televisión algún asesinato, etcétera, de un psicópata como la esta de Gabriel, no se puede hablar mucho de temas sensibles que nos bloquean. Pero evidentemente ella hizo todo lo posible con tal de ocultar pruebas y no ir a la cárcel. Ni siquiera lo hizo por miedo. Es que no quiere ir a la cárcel, quiere seguir su vida. De hecho, ella hizo ese acto con tal de conseguir sus objetivos, que era estar con ese hombre. Pero no es miedo lo que les mueve.
¿Por qué la gente, a las personas que se autolesionan les llaman locos? Por desconocimiento. Una persona con un TLP no es un loco. Porque ¿qué es un loco? Un loco quizá está más asociado al brote psicótico, a la esquizofrenia. Es el concepto negativo que se le ha atribuido durante siglos. Pero no deja de ser otra cosa que un atributo negativo, un concepto negativo, una etiqueta que ha perdido el uso. En su época, como no tenía esa impronta negativa, pues se le llamaría con total naturalidad. Al igual que la palabra idiota, por ejemplo, que en su momento no tenía esa impronta negativa. Ahora ya no se le llama a nadie idiota. Se ha cambiado el concepto por toda la carga negativa que ha adquirido, ¿no? Entonces, loco no tiene ya ningún sentido. Se utiliza pues de forma despectiva, evidentemente, cuando uno se enfada con otro. Son encantadores de serpientes, los psicópatas, dices. Duele mucho cuando dicen eso. Sí. Sí, porque loco, pues eso puede ser incluso cuando, bueno, pues cuando alguien no lo entiendes y hasta cuando actúa de forma rara para ti. Ya lo llamas loco. Me siento muy bien, pero evidentemente sé... A ver, Claudia. Es que me he perdido mensajes de antes, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Bueno, si me he perdido algo, ¿vale? Porque cuando he conectado el chat aquí en el portátil, creo que me he perdido alguna cosa antes, ¿vale? Perdonadme, ¿eh? Me lo volvéis a preguntar si queréis. A ver. Ay, a ver si aquí en YouTube. ¿Qué pasa? Muchas gracias por la respuesta. Ahora sí podré estar en paz y no pensar en todos los días. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta respuesta. A mí me llena que mi respuesta te aporte un poco de paz. Así es como yo lo veo, desde luego. Porque también me han dicho muchas veces eso de, bueno, y tú, si no eres creyente, entonces, claro, entonces sí, hola, Antoni García. Si no eres creyente, entonces no puedes ser feliz, incluso, me han dicho. Hola, Pía Casara. Si no eres... te saludan por ahí, Sandra. Saludan a mi hermana. Pero es desconocimiento y es siempre... y crea miedo, ¿vale? Estás hablando del psicópata, ¿vale? Respecto de, ¿se puede ser feliz si uno no cree en el alma, en la vida después de la muerte? Es que a mí me parece muy bien esta vida. Me parece muy bien la vida tal y cual es y que cuando muramos se acaba y ya está. A mí me parece bien. No me hace falta que haya una vida después. No lo necesito para ser feliz. A mí me parece estupenda esta vida. Con lo cual a mí el concepto de morir me parece una consecuencia lógica pues a la vida. Mueres y ya está. Y me parece aceptable. Claro. Entonces no necesito ese concepto de religión para ser feliz. Yo estoy en paz y feliz, sin necesidad de ningún concepto extrahumano. Sin embargo, entiendo perfectamente a las personas que a través de Dios se sienten en calma y felices. Que te están saludando, Sandra. Porque tú ya aquí eres famosa. Pensé que ya eras Fran Rivera. No entiendo eso porque sé que es un tema de corazón. Me suena Fran Rivera, pero no tengo ni idea de quién es Fran Rivera ni lo que supone, por tanto, ese comentario. No sé si es despectivo o es un comentario bueno, no lo sé. Me pasa lo mismo con el fútbol. Cuando hacen algún comentario de fútbol, no entiendo nada de fútbol y no me entero cuando me hacen esos comentarios. Aún me quedan muchas cosas por hacer. Por parecido físico. Me parezco a ese Fran Rivera. Pues no sé quién es. Lo buscaré luego. El hijo del torero de Paquirri es, imagino... Vale, pues no tenía ni idea. Estoy yo muy desconectado de ese mundo. Lo cual al final está bien porque cada uno tiene que estar en su propio mundo. A ver, pero yo pienso que hay otros campos de conocimiento desde los que podrían deducirse la existencia de Dios. Sí, hay
Hay argumentos a favor, pero no evidencias, claro, solo argumentos. Y los argumentos se pueden contraargumentar con, al final, de nuevo, argumentos que tampoco pueden evidenciarse. El tema es, tampoco hace falta hacer un debate aquí de si existe o no existe Dios, pero digamos que la vida en sí misma se puede explicar sin la presencia de Dios, con lo cual yo tiendo a pensar que si no es necesario para la existencia, pues entonces no creo en algo que no es necesario. La vida puede explicarse perfectamente sin ese ente creador. Pero da igual, no hace falta que yo os dé la verdad absoluta. Buenos días, Mariam. No se trata de eso en absoluto, yo no creo que tenga verdades absolutas. Yo soy psicólogo y trato sobre psicología. Y yo soy feliz con mi forma de pensar, con lo cual de eso se trata. Si uno es feliz con su creencia, está genial en realidad. Mi abuela, por ejemplo, que tiene 90 y... ¿Cuántos años tiene ya la abuela, Sandra? ¿92? Pues ella está, bueno, pues se siente cercana a la muerte, ella es feliz con su religión y va a la iglesia todos los días, se siente cómoda allí y siente que le van a acoger en ese lugar, está genial. Eso no lo criticaría yo. ¿De qué parte de España? De Alicante. Del interior de Alicante. A ver, Luciérnaga, ¿qué me has dicho? ¿Por qué la sociedad tiene tanto miedo a la muerte si es otra parte de la vida? Bueno, pues por eso, esa concepción que tenemos religiosa de la culpabilidad, quizá. ¿Y tú dirías que tiene que ver con la religión? ¿Que las personas que no son religiosas tienen más miedo a la muerte? Yo amo a Dios porque veo que Dios es amor. Pero Dios es amor seguro porque, claro, eso me lo han dicho a mí varias veces, pero yo me he puesto a leer la Biblia y no he avanzado más del libro, creo que es el 8 del Antiguo Testamento, y yo encuentro ahí unas atrocidades muy grandes de un Dios totalmente cruel, casi como un Gengis Khan de la destrucción. Entiendo que es el Antiguo Testamento y que luego va avanzando en ese supuesto amor, pero al principio es un auténtico Gengis Khan. Sí que es cierto que me lo han dicho eso varias veces, Dios es amor, pero es cierto que en ese Antiguo Testamento, por lo menos al principio, mata a gente que no le cae bien, por ejemplo. En fin, y por supuesto las guerras ni de lejos, ¿no? Se puede hablar de amor. Pero bueno, al final es el contexto, lo entiendo. Y bueno, decidí leer la Biblia y la voy a leer entera, aunque ahora estoy un poco atascado, pero leí hasta el libro de Ruth y el siguiente. Pero es igual, al final son mis creencias y las creencias de los demás y no se trata de llegar a los puntos de la verdad absoluta. Y sin embargo me parece muy interesante la religión por los procesos psicológicos que implica. Me parece muy interesante. ¿Y a los malos los destruirá seguro? ¿A la gente mala los destruye? ¿O los destruye después de morir en el otro mundo? Porque en la vida, en realidad, pues hay gente que se comporta de la forma más nefasta y no tiene castigo por ello. Claro, por eso, cuando mueran, vale, eso es. El amor a Dios echa fuera el temor. Mira, Mari, por ejemplo, nos dice que el amor a Dios echa fuera el temor. Pero es así, seguro, porque como decía antes, hay estudios que van en contra de ese pensamiento. Hay personas católicas que frente al miedo a morir, frente a, digamos, a la cercanía a morir, se encuentran con mucho miedo. Dices, pero claro, si ellos se han acercado al catolicismo, son católicos, van a la iglesia y han asumido la religión como parte de su vida, de su corazón o algo así, sin embargo tienen mucho miedo, porque el concepto de la culpabilidad está muy metida dentro de esta religión, ¿no? Y se sienten culpables de la vida. Es decir, ser creyente en el catolicismo o en otra religión no te exime del miedo, Mary. No te exime, porque el miedo es una emoción muy humana. Haya Dios o no haya Dios, en realidad uno tiene miedo igualmente. No te exime. Tampoco el ir a un psicólogo, por ejemplo, y aprender a gestionar las emociones, te exime de tener miedo. Porque el miedo es una emoción completamente natural. Lo que sí te puede ayudar es a controlar la ansiedad, que es el miedo
o ese miedo a cuestiones catastróficas que probablemente jamás ocurran. Pero lo que es que te quite una emoción tan natural como el miedo, no, eso no. Hola, ¿qué hacemos con la ansiedad de los adolescentes? Hay que tratar esa ansiedad. Mira, Celi, muy rápidamente. La ansiedad se trabaja en 2 fases. Hay una fase en la cual uno aprende herramientas para la ansiedad, que son pues, herramientas cognitivas, como la reestructuración de pensamientos catastróficos, por otros mucho más racionales, es decir, la forma racional de pensar frente a la forma irracional de la ansiedad. O la difusión cognitiva, esa forma de aceptar esos pensamientos, de no asociarse a ellos demasiado, no creérselos demasiado, etc. Y luego también técnicas de relajación, mindfulness, etc. Bueno, eso es una primera fase para tener esas herramientas y más capacidad de enfrentar esas situaciones que producen ansiedad. Pero luego viene la otra fase, la más interesante, en realidad, que es la fase de exposición a aquello que te da ansiedad. ¿Vale? Esas 2 fases suelen durar habitualmente no más de 2 o 3 meses. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Estás bloqueado? ¿Por qué? ¿No? Es por la pregunta de qué existe después de la muerte. Lo he contestado hace poco. Quizá no lo hayas visto. ¿Cómo dejar de pensar en miedos? No pasa nada. Mira, Silma, te voy a decir... Silma, ¿estás atenta? Allá va, ¿eh? Voy a decirte una cosa, ¿eh? Quiero que me digas sí. Sí, estoy atenta. Hola, Marina. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú por aquí? ¿Por TikTok? Vale. Una cosa, Silma, te voy a decir una cosa, ¿vale? No pienses en un elefante rosa. Ya está ahí el cabrón del elefante rosa. Es que es inevitable no pensar en algo. El cerebro no sabe no pensar. No opera de ese modo. Claro, por lo tanto, cuando me dices cómo no pensar... Qué raro yo en TikTok, dice. Bueno, qué raro digo en mi directo, digo. Es decir, Silma, no se puede dejar de pensar en algo. Lo que sí se puede hacer es poner el foco en otra cosa, que es aquello que intenta trabajar el mindfulness, generar una capacidad de prestar atención a algo de forma plena con tal de quitarle toda la carga de atención a otro tipo de pensamientos. Tú no puedes quitarle un pensamiento negativo a tu mente es así de cabrona, te lo va a dar toda la vida, pensamientos catastróficos, pensamientos tremendos, improbables, eso es lo que da ansiedad. ¿Cuál es el motivo, por tanto, de la ansiedad? ¿Que hayan pensamientos negativos en tu mente? No. Es que les prestes atención, que te los creas, que te asocies a ellos de forma absoluta, que digas, yo soy este pensamiento. O esto que está diciéndome mi mente va a ocurrir. No, eso no tiene por qué ocurrir, porque un pensamiento no es un hecho. Es un pensamiento y ya está. Si tú lo dejas ir, si no le das la validez que le estás atribuyendo, pues no te causa ese malestar. Por lo tanto, no se trata de quitar esos pensamientos negativos, se trata de no darles valor. Alicia López, mi madre, ahí está. Está mi madre, está mi hermana, estamos aquí toda la familia. Tenemos que hacer un directo familiar un día. Marina, ¿qué te cuentas? ¿Cómo te va con tu trabajo, con tus hobbies? ¿Cómo no le das valor a un duelo? Por ejemplo. Ah, te vas al gimnasio, pues. Mucha fuerza, mucha suerte. Estás haciendo pesas también, ¿no? A ver, ¿cómo no le das valor a un duelo? Uh-huh. Un duelo, de todas maneras, es un proceso completamente natural, no es patológico. El duelo es ese proceso en el cual aceptamos que la persona fallecida ya no está. No es patológico.
Claro, por lo tanto, pasarlo mal durante un periodo de tiempo, sobre todo con pensamientos asociados a esa pérdida, que no se generalicen más allá de la persona, y me refiero con esto a pensamientos de tipo que yo tengo la culpa de su muerte, que qué voy a hacer sin esta persona, yo no valgo tanto sin esta persona, no, en fin, pensamientos que empiezan a generalizarse, ya se van separando cada vez más en relación a la persona y se van apegando al mundo, al futuro, y todo es demasiado negativo. Eso ya no es un duelo, eso ya empezamos a llamarle depresión, porque empieza a condicionar tu conducta y tu futuro al final. El duelo es completamente natural y no habría que darle en principio mayor importancia. Se pasa mal, se siente triste, tienes pocas ganas de hacer cosas, todo bien, pero lo que no se puede hacer es dejar de hacer cosas por la falta de ganas. Eso es lo que no se puede hacer. Gracias, Marina. Tu apoyo me llega al corazón. Mucha suerte en el gimnasio. Me refiero a los pensamientos que acabas de decir que no hacerles caso a los pensamientos. A ver, no he entendido esto. Oye, Marina, ¿estás aquí todavía antes de que te vayas? Porque me están comentando aquí una cosa que igual me podrías ayudar. Dice User2042. Tengo depresión, pero no tengo ganas de ir al gimnasio. Claro, ¿qué pasa con este tipo de cosas que tantas veces hemos mencionado en este canal? Cuando uno tiene depresión, y ni siquiera hace falta que tenga depresión, cuando uno siente tristeza, tiene ganas de hacer cosas, ¿está motivado para ir al gimnasio? No. Con lo cual, ¿qué pasa? Que ha entendido erróneamente que cuando uno está motivado es cuando tiene que hacer cosas. Eso es un error de concepto. Digamos que cuando todo va bien, pues uno hace cosas cuando tiene ganas y no pasa nada. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, esa relación entre la motivación y el hacer cosas se vuelve un auténtico problema. Uno no debe hacer cosas por estar motivado. Uno debe hacerlas y luego sentirá la motivación. Y luego sentirá los cambios cerebrales producto de hacer cosas. Sentirá la dopamina por hacer ejercicio, la serotonina, las endorfinas por reírte con amigos, etc. Uno debe hacer cosas sin ganas. Y lo otro llegará después, de forma sistemática, de forma gradual, y eso te va haciendo salir de la depresión. Hola, Estrella. Buenos días. ¿Cómo uno puede dejar de pensar que a un hijo, el día que me muera o se muera, ya no lo voy a ver más? ¿Para qué lo engendramos y todo termina aquí? ¿Cómo se explica? Buena pregunta. ¿Alguna vez he contado? Ay, claro que es complicado, Luciérnaga, todo es complicado. Es complicado también hacer un edificio y sin embargo los albañiles lo hacen. Claro, todo es complicado, pero con trabajo, claro, ladrillo a ladrillo se va construyendo. Una catedral si quieres. ¿Es egoísmo? ¿Qué es egoísmo? A ver. A ver, ¿cómo gestionar entonces la pérdida? Que eso quizás sea lo más grande, lo más grave, que es la pérdida de un hijo. Que entiendo que no te ha pasado, Hugo, lo mencionas, ¿no? Solo. Ah, vale, vale, lo del hijo te refieres, vamos a ello. Sí, pero bueno, al final, egoísta es quizá incluso la conducta, pero es un miedo, ¿no? Son pensamientos, ¿no? Decirte y agradecerte que escuches a todos estos usuarios. Gracias a ti, Luciérnaga, y a todos los que estáis aquí. A ver si encuentro una posible solución a esto tan complejo que me propone Hugo en YouTube, que es cómo dejar de pensar en qué va a pasar cuando yo me muera con mi hijo
O si en el caso, incluso peor todavía, que es que muera el hijo estando tú todavía vivo, ¿no? Ahora bien, la segunda pregunta es más complicada todavía. ¿Para qué lo engendramos si todo termina aquí? Eso es más fácil de responder. No hay un para qué. Tú lo engendras y ya está. Es un proceso biológico. Tú intentas luego darle sentido. Es como la misma vida. La vida uno la tiene por una cuestión biológica y de la propia evolución de las especies, incluida la del ser humano. Uno tiene una vida y luego intenta darle a través del área prefrontal, eso que nos hace ser racionales, intentamos darle un sentido. Pero quizá la vida no tenga ningún sentido, solo estamos aquí y punto. Pero tiene un sentido espiritual, bueno, pues el que tú le quieras dar. Pero ese sentido se lo pones tú, no existe de forma innata. Con lo cual, el que tenga sentido dar a un hijo, si al final todo termina y se muere, si hablamos de un sentido biológico, el sentido que tiene, evidentemente va a ser que tu hijo tenga a su vez hijos y que siga esa cadena. Ese es el único sentido biológico, por así decirlo, que tiene el proceso natural de la reproducción. Pero más allá de eso, los sentidos los vas a tener que encontrar tú como puedas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo gestionamos el miedo a que muera un hijo o morir uno y dejar a tu hijo solo, de alguna manera, desamparado? Yo alguna vez he contado esta experiencia en la que a mí me dijeron que tenía unos indicadores de que podía tener una enfermedad en reconocimiento médico, que podía tener cáncer, concretamente leucemia, por una bajada muy rápida de los linfocitos en un año, a la mitad. Y entonces me llamó el médico que esto que podía ser leucemia o una enfermedad grave. Y yo recuerdo el proceso mental en el cual en cuestión de 20 minutos me pasaron todos los pensamientos negativos respecto de, en el caso de, ¿qué va a pasar con mi hija? Porque mi hija tiene 8 años, no, en ese momento tenía 6, no la voy a ver crecer, no voy a ver cuando haga cosas en su vida, qué va a ser de ella sin mí, todo eso aparece en la mente de forma automática. Pero yo recuerdo que después de 20 minutos nefastos, empecé a cambiar esos pensamientos por otros, mucho más calmantes, de tipo, en realidad mi hija es muy fuerte, yo sé que ella iba a salir adelante, que lo iba a pasar mal, sí, pero ella es muy independiente, por ejemplo, yo sé que ella iba a poder. Y aparte de eso yo podría quejarme de los años que no iba a vivir, que digamos que la vida me roba, o podría agradecer los años que sí he vivido, que no tendría por qué haber vivido. Esto es una suerte que yo esté aquí, porque habían 400.000 millones de espermatozoides en el momento de la reproducción de mis padres y nací yo, uno de ellos solo. Con lo cual yo puedo agradecer los años que vivo a pesar de morir joven, en vez de quejarme de lo que no voy a tener, ¿no? Pero en fin, todos esos procesos, independientemente de que después haya una enfermedad, de que después desencadenen una muerte prematura, etcétera, da igual, porque si tú piensas en eso, si tú generas esas alternativas de pensamiento, vas a notar la calma, vas a gestionar tus emociones de miedo. De eso se trata. Porque hablamos de las emociones y no de los hechos. Uno puede tener cáncer y eso no necesariamente tiene que provocarle ansiedad. A eso me refería. No, ahora bien, resulta que al año siguiente, bueno, no al año siguiente, a razón de esa primera prueba, que salió así, salió reducida a la mitad, me hicieron otra y se ve que fue pues el COVID quizá que tuve unos meses antes, se ve que me hicieron bajar los linfocitos, creo que fue, o leucocitos, no recuerdo cuál fue, me lo redujeron a la mitad. Entonces en ese momento me hicieron la prueba y se ve que ahí salió así, pero luego al cabo de un mes y medio volvió a índices bajos todavía, pero dentro del rango. O sea, con lo cual al final no era nada. Así que fue una experiencia que a mí me hizo, hasta ese momento no lo había pensado demasiado, pero me hizo perder el miedo a morir, porque digamos lo solucioné. Mentalmente solucioné ese problema. Y llega al punto mental en el cual acepté que si tiene que pasar, no es para tanto. Que yo sé que en realidad, a pesar de yo no estar, mi familia iba a salir adelante. Yo lo sé. Estoy convencido de ello. Que es un poco lo que plantea Hugo, ¿no? Si yo no estoy, ¿qué pasará? Claro, la verdad absoluta de lo que pasará no importa. Importa lo que creas ahora. Si tú crees al final que en realidad, basándose en algunas evidencias siempre, ¿no? Sosteniéndose en algo verdadero, ¿no? Que digas, yo creo que en realidad, a ver, no se van a morir de hambre,
Lo va a pasar mal, pero van a poder. Claro, mi madre dice por aquí, sin ti no podré seguir, dice. Mi madre, que es un ser de estos de independientes desde que nació y sigue siendo igual, pues yo sé que mi madre sin mí iba a poder, vamos, pero de sobra. Y mi hija, incluso, mi hija es muy independiente, tiene 8 años. Yo sé que sin mí la vida pues seguiría. Sería doloroso para mis seres queridos, claro, pero sé que la vida seguiría. Si tú piensas que sin ti, por ejemplo, alguien como un hijo o una hija no iba a poder sobrevivir, de verdad que eso supone muchísimo malestar. Pueda luego sobrevivir o no. De eso se trata, de gestionar tus emociones a través de tus pensamientos. De eso se trata. Nunca se trató de otra cosa, a nivel psicológico. Desde luego, después aparte uno debe protegerse y pues si puede no fumar mejor, si puede pues no beber alcohol mejor, con tal de protegerse y de vivir los años que uno pueda, claro, eso siempre, ¿no? Sí, 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 yo siento que tengo mucha gente que me quiere, leonesa. Incluso, fíjate, a través de mis años de experiencia como psicólogo, incluso pacientes, fíjate, incluso pacientes que siento que me quieren, y así me lo manifiestan, que sin haberlo buscado, sin ser el objetivo jamás de una terapia, se genera cierta empatía, cierta conexión de amistad que luego perdura con el tiempo. Fíjate, María dice, perdí a mi hijo y no merece la pena vivir con tanto dolor. Pero al final siempre hay que encontrar esa, eso que merezca la pena. Siempre hay que encontrar ese otro algo que valga la pena. Si no lo encontramos, al final, claro, el resto de vida que tengamos, lo vamos a sufrir, lo vamos a pasar tan mal. Y hay gente que pasa la vida después de la pérdida de un hijo, pasan 30 años así y sufriendo una barbaridad, cuando en realidad podría vivir de otra forma. Gracias, Alfonsito. Pero tú controlas tus emociones, pero complicado controlar y mentalizarlos a ellos de ese dolor. Bueno, pero yo controlo mis emociones por mucho trabajo que he hecho y controlo, y a veces también se me descontrolan y está bien, se trata de que aprendas de ellas. Si un día tus emociones se descontrolan, como de hecho me pasó a mí cuando me pasó eso, que yo pasé 20 minutos de pensamientos muy catastróficos y lo pasé muy mal. Fueron 20 minutos. Eso ya no es una emoción, eso es un estado de ánimo. El hecho de que controlase eso y que de esa experiencia aprendiese, eso es de lo que se trata. No de que jamás sientas rabia, de que jamás sientas miedo. No, se trata de que cuando lo sientas lo gestiones rápido por un lado y luego que aprendas de ello con tal de que cada vez sientas menos intensidad de todas esas emociones negativas. A mí me pasa es escuchándote. Muchas gracias, Leonesa. Bueno, Hugo, espero que te haya servido la explicación. Voy a tener que marcharme porque tengo un paciente ahora, me imagino que estará allá abajo, así que voy a ir desconectando, ¿vale? Como siempre, hay muchas preguntas sin responder, es lo habitual y lo siento por lo que no pueda responder. Gracias a todos por estar aquí, como siempre. Ay, se me va la voz, es por la falta de agua. Espérate que tengo ahora 3 pacientes, no sé si voy a poder, ¿eh? Se me va la voz ahora y no pierdo la mañana. Bueno, un placer conocerte, Hugo. Gracias por estar ahí, a pesar de la hora, que allí entiendo que son las 5 de la mañana. Así que un placer a todos. Adiós, adiós, me voy, que no llego. Ahí la voz. Adiós, adiós. Adiós, chao, chao. El lunes más, ¿vale? El lunes en directo a las 10 de la mañana. Gracias, gracias Estrella. Luciérnaga, Leonesa, bueno, todos los que estáis ahí. A Lisset, tú nunca fallas, ¿eh? Nunca fallas, Lisset. Gracias por estar ahí. Mamen, gracias. Qué comunidad más buena tenemos aquí, de verdad. Es una maravilla. Bueno, a mi hermana, a mi madre, que están por aquí también. Un saludo y me marcho. Adiós.